Buenos días amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Bien, hoy vamos a ir con el signo de Leo, qué le espera, qué le depara al signo de Leo en los próximos meses, futuro inmediato. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Leo, te mando energía, te mando bendiciones, te mando luz y mucha vibra, bien buena vibra. Vamos a ver tu futuro inmediato en los próximos meses. Voy a ser sincera, voy a ir al grano, no me voy a entrar por las ramas y te lo voy a contar todo todito. Para ello necesito, Leo, que me envíes tu energía, tu buena vibra, mientras barajo las cartas. Te recuerdo que, si lo deseas, que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para que te lleguen todos los secretos que el tarot tiene guardados para ti. Vamos a ver qué planetas van a estar regentando tu signo en estos próximos meses y qué influencias planetarias vas a tener. Mira, en cuanto a planetas que van a estar contigo en estos meses, te vas a encontrar lleno de pasión, Leo. Cuentas con muchos planetas en tu casa 8, la casa del alma, la intimidad de la pareja, el sexo, la muerte. A partir del 15 de marzo, Leo, con el pasaje de varios planetas a la casa 9, todo va a cambiar, ¿vale? Vas a tener mucha fuerza planetaria que se va a acumular en ese sector espiritual. Tendrás nuevas inquietudes e intereses. Y también vas a tener la fuerza de otro signo de fuego, en este caso va a ser Aries, que te va a ayudar, te va a echar un cable. Los siguientes meses estarás entre buenas y malas noticias. Sin embargo, cuentas con mucho a tu favor para crecer en lo personal y en lo profesional. Saturno en tu familia te va a dar la sensación de carencias, de falta de contención, de frialdad, ¿vale? No es momento para ser débil, Leo, es un tiempo para madurar. También vas a tener complicaciones en el trabajo, donde vas a mostrar demasiadas ansias de poder y vas a ganar algunos enemigos. Lo mejor va a ser el amor, ¿vale? Porque en la intimidad va a haber mucha dulzura y muy buena comunicación. Es posible también que sientas una conexión única con quien tú quieres, con quien tú amas y que también te confundas. Leo, en estos meses le va a dar mucha importancia al disfrute junto a sus seres queridos, debido a que cuentas con presencia planetaria en tu casa de la familia. Saturno, en el potente signo de Escorpio, junto a varios planetas en Aries, van a alterar un poquito tus emociones. Pero también va a haber mucha alegría y recuerdos, sobre todo recuerdos de la infancia, del pasado, ¿vale? Los afectos más cercanos, que van a volver a ti como por arte de magia. Los encuentros con gente que viene de lejos van a estar a la orden del día. Más adelante, Saturno, el planeta de los límites, las exigencias, de los obstáculos, dificultades, se encuentra en el complejo signo de Escorpio, ¿vale? Y está ubicado en la casa astrológica 4, la tuya, que es la de la familia y el hogar. Vas a tener una mala noticia que augura mal carácter, va a augurar también tensión y peleas, así como vas a sentir la necesidad de querer estar solo. Sin embargo, lo vas a compensar junto a tus seres queridos, junto a tus amigos, quienes se van a mostrar alegres y expansivos contigo. Apóyate en ellos porque ellos te van a dar la oportunidad de sentirte bien contigo mismo y de lograr progresos personales. Tendrás al Sol, a Marte, a Venus, a Mercurio y a Urano que van a gobernar tu casa 8. Vas a tener, Leo, una gran capacidad afectiva en todos los sentidos. Vas a ir tras la búsqueda del amor y de personas independientes, creativas, originales, con quienes puedas establecer relaciones cambiantes, que se salgan de lo común, algo diferente. Estarás especialmente romántico, enamoradizo, con nuevas emociones y seductor sin límites. Vas a vivir también apasionadas relaciones, ¿vale? Si bien no se tratará de vínculos duraderos en el tiempo, lo fundamental va a ser que te dejes llevar. Tendrás presencias novedosas para el carácter que se encuentra influyendo sobre el área de la pareja. Va a ser Neptuno en Aries y Mercurio en Piscis. Uno te va a contagiar por la gran energía del otro signo de fuego. Tendrás amor, ilusión y fantasía en la intimidad, ¿vale? Así como también el gran deseo de pasar mucho tiempo junto al ser amado. Domina la confusión y el dejarte llevar por ideas engañosas. Mercurio va a estar en Piscis. No te va a ayudar a recuperar tu natural capacidad para saber qué está bien y qué no, así que mantente alerta. Tendrás inconvenientes y tensiones de la mano de Plutón en tu casa del trabajo, se halla en Capricornio y se halla en casa 6, ¿vale? Hace tiempo que está en esta posición
y no es muy positivo. Promueve crisis laboral y sensación de peligro constante, ya sea real o no. Tendrás también la necesidad de control y de dominio. Es posible, Leo, que cambies de trabajo, porque los conflictos van a estar relacionados con tus compañeros o con jefes, ¿vale? Así que ten cuidado y mide bien qué dices y qué haces. Sin embargo, va a ser un buen momento, un buen periodo para avanzar, ya que cuentas con mucha energía. Va a ser un momento muy positivo para ser más concreto en tus sueños y organizado que de costumbre. Vas a tener la presencia del signo de Virgo en tu casa 2. Esto es maravilloso porque te ofrece facilidades para trabajar en actividades al aire libre, para hacer o programar viajes. Bien, vamos a ver qué nos cuenta el tarot, Leo. Bien, a primera vista, ya estoy viendo algo, nos está marcando una separación marcada por el ego, un distanciamiento relacionado con estos sentimientos, relacionado también con la mentira, ¿vale? O con algunos secretos, con algo que no terminó de madurar, de cuajar. Y eso es principalmente lo que te ha separado. Aparecen en esta carta preocupaciones respecto a una conexión, dudas relacionadas con el ego. Tú has recorrido un largo camino para llegar hasta donde estás, Leo, y en tu camino ahora aparece algo mejor, ¿vale? Alguien que te está observando. Relacionado con esto aparece la carta de las oportunidades. Parece que en el pasado hubo problemas con alguien que se cruzó en tu camino, ya que tuviste muchos quebraderos de cabeza sobre lo que hacer o qué camino seguir. Quizás de ahí venga el tema del ego. Vuelven a aparecer dudas. Desde luego tiene que ver con una relación, una persona de tu vida. Puede ser una relación sentimental, también puede ser una relación de amistad, sea lo que sea, es intensa la energía, ¿vale? Con lo cual estabas o sigues estando unido o unida a esa persona. Parece ser que no te has sentido bien con alguien, Leo, parece ser que esperabas mucho de esa situación o de esa persona y está como pendiente. Es una situación que está a la deriva, ¿vale? No está claro el camino. Sientes que esto pende de un hilo. No hay movimientos, no hay apenas movimientos, pero sí que te ha provocado cierta angustia o temor. ¿Has pensado mucho en esto, Leo? Su energía aquí en las cartas es fuerte, es robusta, se deja sentir. Pero esta persona no parece que te haya hecho un mal mayor. Esta persona puede traerte paz, temporal o definitiva, eso ya depende de ti, Leo. Pero esos sentimientos están hablando de ti. Es como que has enfocado tus pensamientos en lo negativo y puede ser la consecuencia de que con este comportamiento tuyo no dejes que esta persona entre, no le permitas el paso a algo nuevo que está tocando a tu puerta. La carta del pasado, Leo, está hablando de tu problema, ¿vale? Del por qué no puedes abrir este ciclo. Mira, en esta carta nos está hablando de un problema que vienes trabajando desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y con la carta que viene a continuación, es que el tarot es maravilloso, te lo saca todo. El tarot nos indica, con esta carta, que debes deshacerte de algo. Puede ser un pensamiento, puede ser un objeto que te recuerde o te lleve a esos pensamientos negativos, porque aquí claramente nos está hablando del final de un ciclo, ¿vale? Como que se arma el puzzle y todo acaba encajando. Se cierra una puerta, se abre otra. Las piezas que estaban sueltas representan tus temores, tus experiencias pasadas, tu ego, tu pensamiento negativo. Te provocan dolor. Y aquí es como que se arma de nuevo. O sea, terminas el puzzle y debes empezar otro puzzle, pero con la diferencia de que esta vez el puzzle va a ser mucho más bonito. Puede ser que esa persona del pasado haya cambiado, ¿vale? O que tú veas el cambio en esa persona y se cierra el ciclo negativo. Después comienza el ciclo positivo. Mira, esta carta nos habla de procesos, ¿vale? Por lo visto es un proceso muy largo que llega a su final, pero un final exitoso. Tienes apoyo energético, alguien que te está arrojando luz desde arriba, ¿vale? Para que tú veas las cosas de diferente manera, alguien te está ayudando. Tienes que dejar de ilusionarte en cosas irreales. Enfócate en cosas concretas, Leo, porque el cambio está en tu camino. Aparece la carta de la transformación, la mariposa, si es que el tarot es la leche.
Nos destaca la lectura principal de estas cartas para ti, Leo, que es el cambio, es la finalización de la lectura, es la transformación que hace que elimines todo lo que te crea dolor interno. Esto es algo que tú estabas pidiendo a gritos desde tu foro interno, es ese cambio, ese camino, esa transformación que la pediste y ahora se está concretando, ¿vale? Comenzará a manifestarse, aunque tardará un poquito en hacerlo. Date cuenta que son energías y las energías se toman su tiempo hasta que empezamos a notarlas. En la resolución de la lectura nos aparece el cese del dolor, cierre de ciclos, apertura de nuevos, una situación o sentimientos nocivos que terminan, ayuda divina para manifestar lo que tú anhelas, algo nuevo que llega o algo del pasado que llega renovado, aire fresco a tu vida, algo que necesitabas para continuar adelante, Leo, justicia divina a tu favor. Si te encuentras en una situación de pleitos, todo se resuelve, Leo, ten paciencia, porque a veces pecas de nerviosismo y quieres que las cosas pasen ya, ¿vale? Pero recuerda, las energías van lentas. Este ha sido el mensaje secreto del tarot para ti, querido amigo Leo. Si te ha gustado y deseas que siga contándote más secretitos que el tarot tiene preparados para ti, suscríbete a mi canal, dame un like, déjame un comentario para saber que ha resonado contigo, con tu situación. Leo, espero de todo corazón que seas feliz, que te desprendas de todo lo malo y que recibas lo nuevo con la mayor de tu felicidad. Hasta la próxima, amigos.